Vivimos en la cultura del dolor porque hemos elegido sufrir. Es así de sencillo. Porque al final, sufrir, disfrutar, ¿qué es? Sino una elección. En nuestro mundo, en general, se cree que se tiende a la felicidad. Y efectivamente, se tiende a la felicidad. Pero la felicidad no es la ausencia de dolor ni de sufrimiento. Al contrario, la felicidad cuesta. Cuesta trabajo, cuesta esfuerzo y cuesta sacrificio. Pero esto ya es muy antiguo, desde Sócrates, Platón y Aristóteles. La felicidad se entendía por estos autores como algo que daba honor, que daba fama, que daba entidad, y por esto la felicidad requería trabajo, esfuerzo, sacrificio, negación, dedicación. Y este era el camino bueno, el camino noble. Sufrir para alcanzar la felicidad. La palabra felicidad se puede entender de muchas formas, pero en sí la felicidad se ha entendido así. Algunos la entienden como placer, pero muy pocos. Porque realmente si nuestra cultura hubiera elegido el placer, hoy en general viviríamos con placer, pero no es así. Esto se nota porque en general la gente se divide en ganadores y perdedores. Los ganadores conocemos perfectamente sus vidas, famosos, y vemos que son vidas realmente desgraciadas en general. Abusan de drogas, tienen problemas psicológicos importantes, tienen que ir al psiquiatra. O sea que hay una angustia existencial. Pero claro, ellos dicen que son felices. ¿Por qué? Porque está toda su vida enfocada en un objetivo, en conseguir algo, la fama, o en perfeccionarse en un arte en concreto, o en un deporte en concreto, y llegar a la excelencia en ese deporte, con lo cual también viene la fama. Entonces, el dedicarse solo a una mente, a una cosa, al final se hacen muy buenos, se hacen expertos, pero les provoca un gran sufrimiento. Ya Aristóteles en su Problemata 30 habla que las personas insignes, famosas, las personas de prestigio, son personas melancólicas. Aristóteles lo achacaba a una serie de humores, pero no, es una cuestión psicológica. Es una cuestión de que cuando te dedicas mucho a una sola tarea, esa tarea que al principio es placentera, se convierte en dolorosa. Y luego el insistir y reinsistir siempre en lo mismo hará aumentando el dolor. Y si os fijáis en los filósofos en general, en Kant, en Hume, en Hegel, en Marx, en Nietzsche, Schopenhauer, son filósofos negativos. Incluso aquel que parece que más luces tiene, Nietzsche, habla de que si tienes un sentido en la vida, el sufrimiento es lo de menos. Esto luego lo recoge la psicología y la escuela de logoterapia y el análisis existencial, Víctor Frank, que hablan de lo mismo. Es decir, si tienes un sentido en la vida, si tienes un objetivo en la vida, el sufrimiento carece de importancia. El sufrimiento no es lo más importante. Lo importante es tener un sentido en la vida. Y así en la filosofía, en el arte, en la cultura, en la psicología y en la psiquiatría se pone el acento siempre en el sufrimiento. El mismo sufrimiento que experimentó Alejandro Magno, educado por Aristóteles a base de conquistar y conquistar.
y tenía que abusar del vino y de 1000 pasiones para contrarrestar un poco el dolor existencial que tenía. Alejandro Magno no vivió con placer ni Aristóteles, ni Platón, ni Sócrates. Sí que hubo en la antigüedad filósofos que centraron su vida en el placer. Por ejemplo, Areta de Cirene, o su padre, o su hijo, Aristipo, centraron su filosofía en este aspecto, pero sus libros desaparecieron, sus escritos desaparecieron, sus enseñanzas han desaparecido. Y si tiene referencia sobre ellos, pues por discípulos y algún escrito que luego se manipularon para quitarle entidad e importancia al placer. Y esta es la cuestión. Hoy sufrimos tanto porque no sabemos dejar de sufrir. Trabajamos en trabajos que detestamos para comprar cosas que no necesitamos. Y los que producen cosas que no necesitamos son aquellos supuestamente exitosos y famosos, que no paran de trabajar para que otros compren sus cosas. Léase la biografía de Steve Jobs y la empresa hoy más rica del mundo, Apple. Ahí observaréis su angustia, su sufrimiento. Y esta es la cuestión. Hoy sufrimos porque elegimos sufrir. Hoy vivimos con dolor porque elegimos el sufrimiento. Y esto muchas veces se hace inconscientemente porque estamos metidos dentro de este mundo y al final vamos repitiendo esquemas hasta que no decidimos parar y decir: hey, quiero vivir una buena vida, una vida de alegría, de placer, de salud, porque el placer y la salud están muy unidos, ya que cuando se sufre aparece la enfermedad. Steve Jobs lo dice, él tenía un sentido en la vida, era exitoso, creó cosas increíbles, pero a cambio de una profunda angustia. Incluso él mismo dice que el cáncer que al final acabó con su vida a los 60 y pico años, el cáncer que acabó, o los 57, no me acuerdo, no era muy mayor cuando murió del cáncer. El cáncer se lo originó él a través de machacar su cuerpo y su mente, obsesionado con su empresa. Decía que a veces llegaba tan cansado a casa que no podía ni hablar, centrando toda su vida en su empresa. Ahí tenéis la biografía autorizada, leedla. No luego la biografía que sacó Apple para endulzarlo, la primera que él hizo, que autorizó. Pues bien, esta es la cuestión. Podemos elegir sufrir, podemos elegir disfrutar, podemos elegir el dolor o podemos elegir el placer. De nosotros depende, y es que hoy en día, o por lo menos en Europa, tenemos muchas posibilidades de disfrutar, apreciando las cosas sencillas de la vida, pensando de forma diferente. Para este fin, aquí abajo en la descripción os dejo información y un libro, Pro Uniplacer, que podéis comprar en Amazon. Y ahí explico la forma de disfrutar con placer, la forma de orientar nuestra mente y nuestros pensamientos para que produzcan placer. Porque en la base del placer está el pensar, el atender, el conectar con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con lo que hacemos. Y es verdad que el placer se extingue, es decir, te encanta una comida, pues bien, cuando comes mucho esa comida al final se extingue el placer, te sacias. Y ocurre en todos los placeres. Pero precisamente el libro este que digo que
os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo, de lo que se trata es de hallar una proporción entre diferentes placeres. Y cuando hablo de proporción entre diferentes placeres, me refiero a la proporción entre la orientación mental que le damos a diferentes placeres. Y así, aquí en el libro propongo que haya 25 unidades de pensamiento que producen placer. El ir cambiándolas, el ir centrándonos en unas o en otras, el ir cambiando los placeres, hace que el placer siempre persista en nosotros. Hoy en día, intuitivamente buscamos el placer como el agua. Por esto buscamos el cambio para buscar ese placer. Si vivimos en una ciudad, nos vamos viajando a otra ciudad. Si vamos a un restaurante, luego cambiamos a otro y así. Pero no es necesario cambiar y viajar constantemente o estar constantemente cambiando de ropa, de casa, de piso, de coche, de comida para buscar el placer. No es necesario. Basta con que aprendamos a pensar diferente. Porque si os dais cuenta, a veces el cambio de las cosas exteriores, aparte que supone un gasto económico, con lo cual tienes que trabajar más y por lo tanto tienes que sufrir más, aparte de eso, también supone un sufrimiento. Pongamos el ejemplo de viajar. Cuando viajas, y cada vez viajamos más lejos, pues son cantidad de horas en coche, en avión, en traslados, en comidas diferentes que al final nos sientan mal, en virus que pillamos. Es agotador el tema de viajar. Claro, lógicamente nos hace salir de la monotonía del trabajo y ahí hay un cierto placer, pero no vale la pena si luego tenemos en cuenta todos los sufrimientos que produce ese viaje. Pero claro, como hay un sentido en la vida por viajar, el dolor disminuye y parece que ha sido un viaje placentero. Y cuando volvemos a casa todos agotados, decimos, qué guay, ahora disfruto mejor de mi casa. Claro, has estado sufriendo tanto en el viaje, en camas diferentes, en sitios diferentes, en cosas diferentes, que al final llegas a casa y estabas deseando llegar a tu casa. Y tu casa ahora la aprecias mejor porque te has ausentado de ella. Pero como digo, no es necesario estar pendiente de las cosas externas para saborear la vida en general. Y doy pistas aquí abajo, en el libro este que os he mencionado. Pro, uniplacer. Proporción entre unidades de placer, que es una forma diferente de pensar a través de unidades de pensamiento o unidades de placer, porque pensar y pensar bien da mucho placer. Buenas tardes y buena suerte.